fuentes tradicionales y que están reconocidas en general de las obligaciones serían entonces... Profe, disculpe. ¿Aló? ¿Sí? Hola, profe, disculpe. ¿Podría grabar la clase, por favor? Ya, voy a empezar perdón, toda la razón. Ya, gracias. Ya, si alguien quiere grabar igual, por favor que me avise porque tengo que darle permiso acá. Ya, aunque yo sé que la Kiara lo está grabando de otra manera, pero si alguien quiere grabar, me avisa, por favor. Bueno, entonces las fuentes tradicionales serían contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito y la ley. Y nosotros dijimos que en general el sistema chileno reconoce esas 5 fuentes y que la doctrina tradicional además las desprende de nuestro Código Civil, ¿ya? Luego, la siguiente pregunta era si es que pueden haber menos de esas 5 fuentes, y dijimos que había una posibilidad, ¿verdad? Algunos que han planteado que las fuentes serían 2, el contrato y la ley, de tal manera que todo el resto de las fuentes se incorporarían dentro de la fuente de la ley, o algunos lo han llamado el hecho suyo, o el hecho voluntario y la ley, ¿cierto? Y otros definitivamente han dicho que la única fuente es la ley. Ahora, si ustedes en el examen o el examen de grado les preguntan la fuente de las obligaciones, tienen que decir sí o sí las 5 tradicionales. Si quieren hacer alguna prevención, pero tienen que mencionar las 5 tradicionales. Y la pregunta siguiente, entonces, es si es que pueden haber más de esas 5. Y ahí nosotros señalamos que habían al menos 3 situaciones cuya característica o actitud como fuente de las obligaciones autónomas se discutía, que son la declaración unilateral de la voluntad, el abuso del derecho y el enriquecimiento sin causa. Y esto segundo es lo que vamos a ver entonces en esta tarde, ¿ya? Entonces, ¿qué es la declaración unilateral o promesa unilateral? Es la obligación, en este caso, la contrae un sujeto mediante su mera manifestación de querer obligarse. Es decir, en este caso, no hay una aceptación de la otra parte, sino que solamente hay una, solamente hay entonces esta declaración de una sola parte que produce el efecto de dejar obligado a la parte que la emitió, ¿ya? Tangencialmente o relacionado con esto, no es exactamente lo mismo, pero seguramente vamos a revisar en efecto las obligaciones y luego en derecho de daños y en contratos también probablemente, la teoría de los actos propios. No es exactamente lo mismo, pero se vincula al mismo principio, conforme al cual, de acuerdo a la teoría de los actos propios, una teoría que se vincula con la buena fe, que se desprende de la buena fe, y de acuerdo a esa teoría yo no puedo hacer algo contra lo que hice antes, ¿ya? Contra lo que hice antes. Bueno, en concreto, lo que nos vamos a preguntar ahora sí es que en el ordenamiento jurídico chileno la sola emisión de una declaración puede o no producir el efecto de dejar obligado a la parte que lo declaró. Y en la mañana, si mal no recuerdo si fue la Kiara, la Saray o la Sigrid, nos mencionó, ¿verdad? Se acordó correctamente que de acuerdo al régimen del Código de Comercio hay unos casos en los cuales la oferta obliga, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a revisar primero si es que en general la declaración unilateral de voluntad es fuente o no de las obligaciones y después vamos a revisar algunos casos concretos regulados en nuestro ordenamiento jurídico, ¿ya? Partamos por lo primero. ¿Es o no la declaración unilateral de la voluntad una fuente de la obligación? Y para esto nos volvemos a encontrar entonces con el 578, con el 1437 y el 2284. Entonces la pregunta es, leyendo estas normas, ¿podemos desprender que la declaración unilateral de voluntad es una fuente o que no es una fuente? A ver si alguien nos puede contar, leyendo estas normas, ¿qué les parece? ¿Qué normas de estas nos pueden servir de argumento para decir que la declaración unilateral de voluntad puede ser fuente de las obligaciones o decir realmente no es una fuente de la obligación? Sí, puede ser una fuente, por ejemplo, con el artículo 2284, donde dice o del hecho voluntario de una de las partes, y lo reitera también el 1437, cuando dice de la voluntad de, abajo, no, como los contratos, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga. Exactamente. Tal como dice la Sigrid, de esas dos expresiones, efectivamente hay una parte de la doctrina que dice sí puede ser.
¿Por qué? Porque el 1437 nos dice las obligaciones nacen de un hecho voluntario de la persona que se obliga, ¿ya? Un hecho voluntario de la persona que se obliga. Y luego el 2284 dice las obligaciones que se contraen sin convención nacen del hecho voluntario de una de las partes. En el 578, ¿encontramos algún argumento para decir que sí es fuente de la obligación? Sí, profe. ¿Dónde? Donde dice que también nacen las obligaciones de un hecho suyo. Exactamente. Muy bien, Ítalo. También la expresión hecho suyo, ¿cierto? El oferente realiza un hecho suyo, ¿ya? Entonces, las tres normas nos darían argumentos para decir que sí, que les adelanto la tesis no tradicional, ¿ya? ¿Por qué decir que no? Que no es una fuente de la obligación la declaración unilateral. A lo mejor alguien nos puede dar un argumento mirando estas normas o a lo mejor pensando en algunos principios generales que conocemos del derecho civil. Porque hay un acuerdo de voluntades en la obligación y en la declaración unilateral de la voluntad solo hay por una parte. Ya, sí, efectivamente, y eso lo enmarcamos. ¿Crees tú en alguna de estas normas, en alguna expresión de estas normas o en algún principio general que a ti se te ocurra? No, profe, ahí no sé. Ya, pero por ahí va la cosa, a ver si alguien puede complementar lo que dijo la Javiera. Profesora, que las obligaciones tienen que nacer de forma conjunta, o sea, tanto tiene que aceptar el que hace la oferta y el que acepta la oferta, entonces no se pueden dividir las obligaciones, no se pueden tratar por separado. También podría ser, ¿o no? Ya, ahí lo que la SIG nos dice, en el fondo la obligación nace del contrato, ¿cierto? Del contrato. Antes del contrato no hay obligación. Eso se vincula, después, bueno, hay, sobre todo en general en el derecho alemán, hay una tendencia un poco mayor a disgregar, por ejemplo, la compra-venta. Compra y venta, podría ser, por ejemplo. Pero claro, ahí tenemos un contrato. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Miren, revisen las normas, a lo mejor a alguien se le ocurre algo y nos diga, pareciera ser que el código no lo acepta, o de algo de lo que hemos conversado el año pasado, quizá a lo mejor alguien se acuerda, como les decía, de estos principios generales del derecho civil. Vean los ejemplos que nos da el código, quizá. ¿A alguien se le ocurre? ¿Puede ser en el 1437? A ver, ¿en Cuando qué parte? dice, las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas. Claro, no está, en el fondo ahí expresamente está diciendo de dos más personas. Sabemos que debería decir parte, ¿cierto? Pero nos está dando luces acerca de que pareciera ser que se requiere de más de una declaración. ¿Algo más? Si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando nos da ejemplos, si van al 568 nos da ejemplo, por ejemplo, el prestamista, el contrato de mutuo, ¿ya? Y nosotros sabemos que de acuerdo al mensaje del código, los ejemplos que nos da el código sirven para ilustrar el sentido de la norma. Entonces, claro, cuando habla de hecho suyo, pareciera ser que se está refiriendo o a un contrato o a un cuasi contrato, ¿ya? Pero no a una declaración unilateral. Y por otra parte, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, entonces pareciera ser que no se ajusta mucho con la autonomía de la voluntad esta idea de que yo digo algo y no me puedo arrepentir, ¿ya? Sabemos nosotros que uno puede renunciar a algo en la medida que no afecte a otro, ¿cierto? Pero cuando, o sea, si afecta a otro, por ejemplo, el otro aceptó, se celebró el contrato, ya no puedo arrepentirme. Pero mientras el otro no haya aceptado, entonces pareciera ser, de acuerdo a la autonomía de la voluntad, que puedo retrotraerme de lo que yo manifesté. Recordemos que la obligación, de acuerdo a la autonomía de la voluntad, descansa siempre en la voluntad del sujeto. Ese es un principio básico de la autonomía de la voluntad. Me obligo porque quise, ¿ya? ¿Comentarios, dudas, algún otro aporte? Profesora, pero
¿No se supone que también existe esto como de la legítima confianza por la responsabilidad como precontractual? Ujú. Porque ya yo doy una oferta, pero doy la legítima confianza de que realmente voy a llegar a formar el contrato o la convención y luego me arrepiento. Obviamente se genera una responsabilidad precontractual. Claro, o sea, nosotros vamos a revisar cuando veamos efecto de las obligaciones, precisamente uno de los puntos que vamos a ver es la responsabilidad precontractual, y esto obviamente todo es discutido, ¿ya? Lo que hablamos en la mañana, el punto de no retorno. ¿Cuál es el punto de no retorno del cual yo me puedo sustraer sin asumir una consecuencia jurídica? Y como dice la Valeria, claro, desde la oferta, cuando uno estudia, por ejemplo, tratativas preliminares y oferta, cuando la otra parte, y eso podríamos incorporarlo, ¿cierto? Cuando la otra parte ha generado una legítima expectativa o una confianza legítima de que el contrato, por ejemplo, se iba a celebrar, ahí surgiría eventualmente, eso es lo que plantea, por ejemplo, la profesora Isabel Zuluaga, responsabilidad precontractual. Ahora, pregunta, ¿en ese caso la otra parte está obligada a contratar? Si yo generé una confianza legítima, el otro incurrió en gastos por inventar, ¿estoy obligada a contratar? No, no hay deber de contratar. ¿Qué hay? ¿Qué puede haber? Si no hay deber de contratar, pero algo tendré que, de alguna manera me tendré... Una ¿Cómo? razonable confianza de que el negocio jurídico se va a celebrar. Claro, pero si no me pueden obligar a contratar. Responsabilidad de los perjuicios sufridos. Indemnización de perjuicio, Eso. exactamente. Bueno, esto lo vamos a ver después, cuando veamos responsabilidad precontractual, pero sí es súper bueno vincularlo y, claro, ir adelantando que nuestro ordenamiento jurídico regula en diversas partes la fase precontractual, ¿ya? El año pasado vimos algunas manifestaciones de esta regulación, no sé si alguien se acuerda. Vimos que el código regulaba algo que pasaba antes. ¿Alguien se acordará? Antes de la celebración del negocio. Vimos los visos del consentimiento, ¿cierto? Eso pasa antes, el error, la fuerza, el dolo. Ahí tenemos una regulación ya de la fase precontractual. Y sabemos que el error, la fuerza, el dolo dan origen a ciertos remedios. ¿Alguien se acuerda qué efectos produce el error, fuerza y dolo? Nulidad relativa o nulidad absoluta. ¿Ya? ¿Y algo más? A ver si alguien se acuerda. Juicio redivitorio también. Puede vincularse, o sea, hay casos efectivamente en que puede coincidir el vicio redivitorio con algún supuesto de error. Eso puede pasar. ¿Qué más? ¿Indemnización, profe? ¿Cuándo? Em, ¿Te acuerdas, Kiara, que dijimos aquí? El código dice indemnización. Incluso hace una distinción, dice, a esto le puedes pedir tanto y a este En el otro le dolo. puedes pedir... En el dolo, exactamente. Todo eso, entonces, es manifestación de la regulación de la fase precontractual, ¿verdad? Y ya vemos que hay varios efectos, puede ser indemnización, nulidad, etc. Y lo vamos a ver en detalle más adelante, ¿ya? Entonces, pero exactamente en ese campo en el cual nos estamos metiendo. Ahora lo que estamos viendo es si es que puede dar origen o no a una obligación. En términos generales, dijimos que es discutido, una tesis minoritaria dice que sí, precisamente por los argumentos de texto que dijimos, básicamente esas expresiones hecho suyo, hecho voluntario, pero en términos generales, desde el derecho común, la tesis tradicional y mayoritaria es que la declaración unilateral de la voluntad en Chile no produce efecto de obligar, ¿ya? Salvo algunos casos concretos. ¿Cuáles son esos casos concretos? Y esto, de nuevo, les pido por favor que lo lean, que lo vuelvan a revisar. Primero, la promesa de recompensa, ¿ya? Después, la oferta sujeta a plazo. Esto lo dijo alguien en la mañana, no recuerdo quién fue. Aquí tenemos que recordar que el Código Civil no regula la formación del consentimiento y por lo tanto tenemos que recurrir a las dos leyes que nos regulan un poco más integralmente la formación, que es el Código de Comercio y la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercadería, ¿ya? Y de acuerdo al régimen del Código de Comercio, la oferta en general no obliga, salvo
los casos puntuales, excepcionales, en que la oferta se vuelve irrevocable, ¿ya? ¿Y cuándo pasa esto? Cuando el oferente se obliga a no disponer de la cosa, sino pasado cierto tiempo o desechada la oferta, o bien cuando se obliga a esperar respuesta, ¿ya? Son dos casos en que el Código de Comercio nos dice aquí la oferta sí es obligatoria. Después, títulos al portador, también discutible, ¿cierto? La estipulación por otro, la fundación, el testamento, pero también se discute porque cuando el testamento, claro, produce efectos es porque el testador ya no está con nosotros. Y mucho más amplio es la oferta realizada por un proveedor y que también alguien lo mencionó en la mañana. Entonces, si bien en el derecho común, desde el régimen del Código de Comercio, la oferta por regla general no obliga, en el derecho de consumo ocurre exactamente lo siguiente, que la oferta sí obliga, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la Ley de Protección al Consumidor establece expresamente que el proveedor no puede negarse a la contratación sin una causa justificada. Ahora, si el proveedor se niega a la contratación, en ese caso, el efecto que se produce, como alguien dijo por ahí, no es obligar a contratar, sino que una indemnización de perjuicios y una responsabilidad infraccional, una multa, ¿ya? Concretizando esto, y el caso que vamos a ver a continuación, la Ley de Protección al Consumidor, claro, establece este deber de respetar lo señalado, ¿ya? O sea, respetar la oferta, y por lo tanto ahí pierde autonomía la voluntad del proveedor, lo cual tiene muchas manifestaciones. Por ejemplo, si quiero comprar un chaleco que está en la vitrina, no me pueden decir, ah, no, es que es el último que me queda. Eso no es una causa justificada, ¿ya? Podría ser una causa justificada, por ejemplo, si llega un caballero de 90 años y se quiere tirar no sé, en estas cuestiones como de turismo aventura, del puente no sé cuántos metros para abajo. Claro, ahí hay una causa justificada porque el caballero puede, no sé, morir en el intento por un ataque al corazón, ¿ya? Pero salvo esos casos, no se puede negar el acceso al consumo, ¿ya? Y esto se vincula también con el derecho a la no discriminación, ¿ya? De hecho, expresamente el artículo 3 establece el derecho a no ser discriminado en el consumo. Eso implica el deber de respetarnos el precio, ¿ya? O sea, de que nos vendan el bien al precio ofrecido, exhibido, y eso implica también, por ejemplo, que tiene una manifestación también a propósito de los créditos hipotecarios, si es que me ofrecen una tasa y luego una tasa de interés, y en el fondo esa cotización está con mi nombre, estudiado mis antecedentes, esa tasa se vuelve obligatoria, ¿ya? Obviamente hay una discusión detrás, ¿cierto? Pero el sentido de la norma, desde mi punto de vista, es que es así. Y yo agregaría acá lo que dijo, no me acuerdo si la Sigrid o la Kiara, efectivamente, en el derecho común se ha planteado, aunque el Código de Comercio no lo dice, se ha planteado en virtud del principio de buena fe que un caso en el cual el punto de no retorno, digamos, del que habíamos hablado, es aquel caso en el cual se generó la confianza legítima o la legítima expectativa en la otra parte de que yo iba a contratar o que le iba a ofrecer los ciertos términos y condiciones, ¿ya? Esto lo vimos también a propósito del dólar. Bueno, en el almuerzo busqué en internet estos casos de rifa y es sorprendente de que hay muchos. Uno piensa que son 2, 3, 4, la verdad es que hay muchísimos que están dando vuelta. Y me pareció un ejemplo súper interesante, ¿cierto? Si es que la parte podría arrepentirse de esta oferta de la rifa. Pensando en la buena fe, dejando de lado los casos de estafa, por supuesto, como les decía, claro, cuando ya ha habido una contratación, porque la rifa es un contrato aleatorio, ¿ya? Entonces el oferente ya no puede sustraerse, salvo que haya incorporado una condición en las bases, por ejemplo, decir un mínimo de 1000 números vendidos, ¿ya? Ahí podría ser que se pueda sustraer. Pero en caso contrario, no, ¿ya? Revisando obviamente los términos y condiciones de las bases. La pregunta es si es que antes de que alguien compre o si es que no se cumplen con las condiciones establecidas en la base, por ejemplo, que haya una tal cantidad de números vendidos, si es que puede arrepentirse o no. Y ahí volvemos a entrar al campo de si la declaración unilateral de voluntad es fuente o no de las obligaciones.
Comentarios, dudas que tengan. Sigamos con el segundo, ¿ya? El segundo es el abuso del derecho. Vamos a ver qué es el abuso del derecho y luego vamos a revisar un caso que va a vincular exactamente la declaración unilateral de la voluntad con el abuso del derecho, ¿ya? O sea, se vincula con estas dos fuentes de las obligaciones cuya procedencia se discute. Entonces, en el abuso del derecho, efectivamente, en la mañana alguien planteó qué pasa si es que yo hago una oferta con la intención de dañar. Bueno, ahí tenemos el problema de la declaración unilateral, pero además tenemos el abuso del derecho. El abuso del derecho procede en términos mucho más amplios que la mera declaración de una oferta, ¿ya? En el ordenamiento jurídico chileno nunca se habla de abuso del derecho, nunca se habla de abuso del derecho, pero no obstante, al menos hay algunos autores como Fuello que dicen que es un fenómeno nunca nombrado pero recogido, ¿ya? O sea, de acuerdo a algunos autores, el Código Civil sí recogería el abuso del derecho, aunque nunca lo menciona, ¿ya? Hay varias maneras de entender cuándo ha habido un abuso del derecho. Vamos a volver después sobre esta lámina para que no se preocupen. Que es, ya. ¿Cuándo hay abuso del derecho, entonces? Para que haya abuso del derecho, obviamente tiene que haber un derecho, ¿cierto? Un derecho subjetivo. Por ejemplo, yo tengo el caso que les comentaba a la mañana. Tengo derecho a interponer una acción de petición de herencia. Tengo derecho a pedir la herencia, ¿ya? Tengo derecho a que no me cobren más del precio exhibido. Tengo derecho a, qué sé yo, celebrar que se me respete el contrato, ¿ya? O sea, para que haya un abuso del derecho tiene que haber un derecho, pero además ese derecho tiene que ser ejercido abusivamente, ¿ya? Aquí hay algunos matices. Por ejemplo, algunos autores dicen que no es que haya un derecho que se ejerza abusivamente, sino que en este caso, derechamente, yo no tengo el derecho, porque hay una apariencia de derecho, ¿verdad? Porque el ejercicio verdadero de un derecho nunca puede ser abusivo. Entonces, lo que llamamos abuso del derecho es realmente, hay una apariencia de derecho, ¿ya? ¿Cómo sé si es que estamos frente al abuso del derecho o no? Bueno, primero, animus nocendi o mala fe. Yo quiero dañar. Yo le digo al otro, oye, ¿por qué no me vendes tu empresa? Ya, mira qué entretenido. A ver, contratemos abogados, contratemos contadores, ¿verdad? Y yo sé que el otro, que lo estoy haciendo para que el otro gaste plata en estas negociaciones, ¿verdad? Pero yo nunca quise negociar. O, por ejemplo, le digo, oye, no sé, ¿qué te parece venderme tu empresa? Ya, muéstrame tus balances. Y una vez que me mostró los balances, yo digo no, ¿verdad? Yo lo hago con la intención de dañar. O esta acción que les comentaba en la mañana. Yo interpongo la acción de petición, pero porque quiero causarle un sufrimiento a otra persona. Animus nocendi. También se dice que hay abuso del derecho cuando se ejerce un derecho pero con una finalidad distinta de la que pensó el legislador. O sea, la acción de petición de herencia está establecida por el código para que yo obtenga lo que en derecho me corresponde, pero no para andar dañando a otro, ¿ya? También se ha planteado que el abuso del derecho procede, por ejemplo, cuando se está transgrediendo la función social del derecho, ¿ya? Por eso, como les decía, acá vamos a volver a la lámina anterior, cuando se habla de la noción de propiedad, que vamos a revisar en derecho de bienes o derecho de las cosas, la noción de propiedad, si ustedes se fijan, pues la vamos a revisar al tiro. Aquí está. Dice, el dominio o propiedad es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno, ¿ya? Entonces, algunos plantean aquí que el código permitiría que yo ejerza mi derecho ilimitadamente, porque dice arbitrariamente, de manera absoluta, ¿ya? Pero en cambio, la postura, al menos me parece más correcta, que no es que yo pueda ejercer mi derecho como quiera, porque establece como limitación la ley y el derecho ajeno, ¿ya? Entonces, si es que yo ejerzo mi derecho transgrediendo esas limitaciones, bueno, entonces estaré incurriendo también en un ejercicio abusivo del derecho, ¿ya? Otro indicio de abuso del derecho, por ejemplo, yo ejerzo mi derecho
y no obtengo ningún beneficio. Es sospechoso. No es que sea automáticamente abuso del derecho, pero es sospechoso y puede permitir quizás al juez pensar por qué ejercí el derecho. ¿Por qué interpuse una acción de petición de herencia si yo sabía que no iba a obtener ni un peso? Es raro, ¿verdad? Es raro. Y bueno, por supuesto tiene que haber un perjuicio. Tiene que haber un perjuicio porque si no hay un perjuicio, bueno, puede haber o una lesión a un interés o a un derecho subjetivo, entonces realmente no va a surgir responsabilidad civil. ¿Qué más? A ver, otros casos de indicios también que se han mencionado, esto es solo doctrina, porque como les decía, el código nunca lo menciona. Algunos dicen, por ejemplo, que va a haber abuso del derecho cuando hay daño a tercero. También se ha señalado que tiene que haber copulativamente animus nocendi, ánimo de dañar, ¿verdad? Falta de interés o necesidad del derecho. Si atenta contra el destino natural, lo que habíamos hablado, yo ejerzo mi derecho, pero no en el sentido de que lo pensó el legislador. ¿Ya? ¿Comentarios o dudas hasta acá? Bueno, hay algunos derechos, ¿ya? O sea, todos los derechos tienen limitación, pero hay algunos que excepcionalmente han sido citados por la doctrina como derechos absolutos. Y por lo tanto, respecto de estos derechos absolutos o discrecionales, no procede el abuso del derecho. Esto yo lo ejerzo si quiero a mi gusto, si quiero sí, si quiero no, son discrecionales. ¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos? El derecho de testar, ¿ya? Típico ejemplo, el derecho de testar. El derecho, por ejemplo, de casarme. Son derechos que se han mencionado como discrecionales, pero de nuevo, esta es la doctrina la que les otorga este carácter, podemos discutirlos, por cierto, y que señala en estos casos no hay abuso del derecho porque son derechos discrecionales, ¿verdad? Como dice ahí, testar dentro de los límites que el ordenamiento jurídico establece, revocar un testamento, yo puedo revocar un testamento cuando quiera, como quiera, desheredar por causas legales, alegar la nulidad, alegar la prescripción, la acción de división en una comunidad, yo quiero pedir la división, no tengo que justificar por qué. Entonces, son casos en que la doctrina dice aquí, hay, estos son derechos discrecionales y los puedo ejercer como quiera. ¿Ya? ¿Comentarios o dudas? Bueno, volvamos un poquito hacia atrás. Sabemos entonces que el abuso del derecho entonces se genera cuando hay un daño, por supuesto que a un sujeto, a partir del ejercicio de un derecho y ese ejercicio es abusivo. Cuando es abusivo, el código nunca lo dice, se han mencionado como posibles criterios el animus nocendi, o sea, el ánimo de dañar, cuando se ejerce un derecho con una finalidad distinta a aquella para la cual la pensó el legislador, cuando se ejerce también transgrediendo la función social del derecho, ¿ya? Son propuestas doctrinarias. Ahora bien, la naturaleza jurídica del abuso del derecho es discutida, ¿ya? Algunos autores sitúan la naturaleza jurídica en la responsabilidad extracontractual. Y otros autores dicen que el abuso del derecho es un principio general del derecho. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Nosotros decimos que el abuso del derecho es un supuesto solo de responsabilidad extracontractual, significa que solo procederá en sede extracontractual, ¿ya? O sea, no va a proceder, por ejemplo, respecto a un contrato, no va a proceder, por ejemplo, respecto de una oferta, y podemos discutirla si es contractual o extracontractual, pero siempre será a propósito de un hecho ilícito no contractual, ¿ya? Entonces, en cuanto a ámbito de aplicación, algunos autores dicen es solo un supuesto de responsabilidad extracontractual. Y otros autores dicen el abuso del derecho se puede presentar en cualquier relación jurídica, contractual o extracontractual, ¿ya? De nulidad, de familia, patrimonial, etcétera, 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 ¿ya? Y esa pareciera ser que la tesis mayoritaria hoy en día.
¿Por qué es importante distinguir la tesis? Porque si es que yo digo que el abuso del derecho solo procede en responsabilidad extracontractual, ¿cuál va a ser el efecto del abuso del derecho? Si yo digo que solo un ilícito civil extracontractual, ¿cuál sería necesariamente el efecto del abuso del derecho cuando se presenta? Nulidad. ¿Nulidad de qué? Un ilícito. ¿Qué nulidad? Tú le puedes pegar un combo a alguien y decir, oye, el combo es nulo. Ah, no. ¿Verdad? La nulidad procede respecto de qué vínculo? Cuando hay un acto jurídico o contrato, ¿cierto? Pero no extracontractual. Entonces, si decimos que es solo extracontractual el abuso del derecho, ¿cuál va a ser el efecto? ¿Solo la indemnización? Solo la indemnización, exactamente. En cambio, si decimos que el abuso del derecho se puede presentar en cualquier vínculo jurídico, porque pertenece a un principio general, ¿cuál es el efecto del abuso del derecho? ¿Puede ser la indemnización? Si se presenta en cualquier vínculo, ¿puede dar origen a un deber de indemnizar? ¿Sí o no? A ver, Bárbara. Sí, profe. Si nosotros decimos que el abuso del derecho corresponde a un principio general y que puede presentarse en cualquier vínculo jurídico, cuando hay abuso del derecho, ¿puede dar origen a un deber de indemnizar? No, ¿Por qué no? porque ¿Alguien dice que sí? Sí, Si porque es en cualquiera, entonces no estaría limitado a no proceder la indemnización. Entonces también podría crearse como o la nulidad o la rescisión del contrato o la indemnización. Exactamente, esa es la respuesta completa, ¿ya? ¿Puede dar origen a una indemnización? Sí, porque como puede presentarse en cualquier vínculo jurídico, puede ser también extracontractual, ¿verdad? Entonces puede ser una indemnización, pero es más amplio. Puede ser la indemnización, o puede ser la nulidad, o puede ser que el juez te niegue un derecho, o puede ser una multa, ¿cierto? Es mucho más amplio, ¿ya? Bueno, y para ir avanzando un poquitito, esto se los voy a comentar yo muy rápidamente, por razones de tiempo. El Código Civil, como les decía, no reconoce expresamente el abuso del derecho, y si es que, esto ya desde la teoría, ¿cierto? Si viniera una reforma y se quisiera incorporar, bueno, aquí también importa la teoría. Si decimos que es un supuesto de responsabilidad extracontractual, probablemente el legislador lo va a ubicar en el libro sobre obligaciones en la parte de delitos y cuasi delitos. En cambio, si decimos que es un principio general, bueno, probablemente lo va a instalar en el título preliminar del código, ¿ya? Probablemente. ¿Comentarios o dudas? Ya, entonces, abuso del derecho, como habíamos dicho, no hay una regulación sistemática, tampoco está reconocida en el Código Civil expresamente. Los autores la desprenden del principio de buena fe, de la definición de propiedad del Código Civil, cuando dice que yo puedo ejercer mis derechos, pero limitación, los derechos ajenos y la ley, ¿ya? Requisito, bueno, habíamos dicho que tiene que haber un derecho o apariencia al derecho según la tesis, ¿cierto? Tiene que haber un daño y tiene que haber ahí mala fe, ánimo de dañar, ejercicio, desviación de la finalidad del legislador, desviación de la función social, ahí dependiendo también de la tesis. Sí me gustaría mencionarles que en la Ley de Protección al Consumidor se establece expresamente un caso que se ha mencionado como un abuso del derecho regulado, que es la acción temeraria, ¿ya? En este caso, si es que yo denuncio a un proveedor sin ningún tipo de fundamentación, ¿verdad? Porque ahí es posible que a lo mejor a mí se me ocurra demandar solamente para un poco desprestigiar al proveedor, pero si no tengo ningún fundamento, entonces puedo resultar yo condenada a pagar una multa, ¿ya? Entonces aquí el efecto del ejercicio abusivo
del derecho a demandar o de accionar estaría sancionado infraccionalmente. Acá no es la nulidad, sino que es una multa infraccional a beneficio del Estado, ¿ya? Independiente de que si nosotros decimos que el abuso del derecho es una fuente de la obligación, entonces podría además pedírseme una indemnización de perjuicio. ¿Comentarios? ¿Dudas? Y bueno, finalicemos con este caso. Error en el precio, ¿ya? Por eso se vincula con declaración unilateral y abuso del derecho. Miren lo siguiente, dice. El artículo 18 de la Ley de Protección dice, constituye infracción a las normas de la presente ley el cobro de un precio superior al exhibido, informado o publicitado, ¿ya? Por supuesto, no va a haber problema cuando se genere, como dijo la persona que lo dijo, no me acuerdo quién es, la confianza legítima, es decir, cuando el precio sea, uno razonablemente pueda pensar que es así. Por ejemplo, me venden, no tengo idea, un computador que vale comúnmente 200.000 a 200.000, o a lo mejor a 150.000, porque yo puedo creer legítimamente que es una oferta, ¿ya? Pero el problema se presenta cuando existe una diferencia o el precio es risible, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, los casos en que se han vendido por error pasajes de, creo que eran Chile o American Airlines, a $1 a Estados Unidos, ¿ya? Bueno, esto se destapó por el caso Dell, precisamente, que fue unos computadores que se vendieron, su precio normal eran creo que 260.000 pesos, pero al momento de pagar te aparecía 16.000 pesos, o esa diferencia. Ya hubo muchos juicios sobre este caso. Han habido casos también de, por ejemplo, camionetas que valen 26 millones, es un caso de Valdivia, y resulta que al publicista se le fueron un par de ceros, y en el catálogo que iba en el medio de prensa aparecía camioneta 260.000 pesos, ¿ya? Entonces, la pregunta que surge de todo esto es si es que podría el consumidor exigir que se le respete ese precio. Imagínense la camioneta a 260.000 pesos o el pasaje a Estados Unidos a $1. ¿Podría exigir que se le respete el precio o no? ¿Qué les parece a ustedes? Y aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas. De hecho, lo que les puedo comentar es que en un primer momento las sentencias judiciales son mitad y mitad, ¿ya? Ahora como que se va decantando un poquito más el criterio, pero cuando se presentó por primera vez, todas las sentencias son mitad y mitad. Entonces, no hay respuestas incorrectas. A ver qué les parece a ustedes. Que depende. ¿Depende de qué? Depende como de dos factores según yo. Porque, por ejemplo, si usted ve, no sé, lo del pasaje del avión y llama a todo el mundo y le dice, oye, el pasaje está tanto, y cómpralo porque tiene conocimiento del valor real y sabe que fue un error, yo encuentro que ahí hay mala fe. Entonces eso debería como sancionarse, no debería ser válido comprarlo en ese precio. Ya. Y en el otro caso es que... Oye, Sigrid, espérame. ¿Y cuál crees tú, que si decimos que hay abuso del derecho ahí, cuál crees tú que sería el efecto del abuso del derecho en ese caso? No es extracontractual, así que el otro podría ser la rescisión del contrato, como dijo la compañera, o nulidad, o ¿Ya? una indemnización que cabe para las ambas categorías. Ya, la indemnización puede ser, ya, cuestionable. Es cierto que el consumidor tenga que pagarle una indemnización al proveedor, pero como dice la Sigrid, si decimos aquí hay abuso de derecho, hay mala fe, el efecto podría ser la nulidad del contrato ya celebrado. No te respeto el contrato, te devuelvo tu dólar y no vuelas a Estados Unidos. ¿Qué otro efecto, qué más puede pasar? Porque eso es claro, si es que el contrato se celebró. Pero si es que no quieren celebrar conmigo el contrato porque me dicen aquí hay un error en el precio, no te vendo la camioneta, y el tribunal dice hay abuso del derecho, ¿cuál será el efecto ahí? Ya no puede ser nulidad porque el contrato no se ha celebrado. A lo mejor en ese caso es que me nieguen el derecho,
¿ya? El derecho a la celebración o al respeto del precio. Sigrid, tú querías decir otro caso. Sí, de que igual podría ser que si vas a comprar una camioneta, por ejemplo, y hay una persona que vende autos, que tiene como su pequeña compra-venta de autos y después lo revende, ahí no podría exigírsele como el deber de diligencia en cuanto a esa persona que tiene conocimiento también de lo que está comprando. O sea, tú dices que el comprador es una persona que adquiere, que va a comprar la camioneta a tal precio. Claro, y la quiere para revenderla. Claro. Claro, ahí hay otro punto súper... O sea, en el fondo, en ambos casos, la Sigrid nos está planteando investigar la posición subjetiva del comprador, ¿verdad? En el primero dice, fijémonos, si el tipo compró 20 pasajes, bueno, pareciera ser que sabía que era un error, ¿ya? Y ahora también está diciendo, fijémonos en la posición subjetiva del comprador, porque si es una persona experta que está acostumbrada a negociar con autos, bueno, a lo mejor se va a dar cuenta de que hay un error en el precio, ¿ya? Al margen de que, bueno, la ley de protección al consumidor, salvo para las pymes, no se aplica a otros comerciantes o proveedores. ¿Alguien más quiere comentar otra cosa? ¿Qué les parece? ¿Basta con la buena fe? ¿O el consumidor tiene derecho así tajantemente a que le respeten el precio? No sé si alguien quiere hacer otro aporte. Profe, ¿Ítalo? también podría quizás, para considerarse, digamos, si se acepta o no, evaluar el daño que podría haber provocado. Supongamos un caso parecido a lo que dijo la Sigrid. Supongamos yo compro un auto, lo compré más barato y digo, ya sabes que lo voy a revender. Y lo publico y me equivoco con el precio. Y alguien quiere que yo respete ese precio y supongamos el que costaba 10 millones y lo publiqué en 100.000 pesos. Si yo efectivamente le tengo que vender el vehículo a 100.000 pesos a esa persona, a mí me va a provocar un daño. Y por supuesto que la idea del derecho nunca es que se provoque un daño a las personas. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que debería negarse. Ya, aquí el Ítalo está incorporando un elemento que también se planteó en las discusiones de este caso. Ya, yo ahí les puse unas columnas voluntarias, que son cortitas, de una página. Les recomiendo que los lean porque son casos entretenidos. Que es, el Ítalo dice el daño, ¿ya? Yo creo que hay que hacer una prevención en relación con lo que dice Ítalo dice, en el fondo me provocaría un daño. A ver, la existencia o no de un deber general de no dañar es discutida en Chile, ¿ya? En general hoy en día se está planteando la idea de que hay un deber de no dañar, pero para ciertos bienes jurídicos, fundamentalmente no disponibles, ¿ya? No sé, daños corporales, etcétera, ¿ya? Habría un deber general de no dañar, pero acotado, porque si es que nosotros dijéramos tengo el deber de no dañar a nadie, no podríamos salir ni siquiera para afuera, ¿ya? Pero sí, Ítalo nos plantea algo que puede aterrizarse de mucho mejor manera, que es quizás la desigualdad en las prestaciones, porque Ítalo dice, no sé cuáles son los precios que dijiste, no sé, la camioneta cuesta 10 millones o 100.000, ¿ya? Evidentemente hay una diferencia grosera. ¿Podría proceder la lesión enorme en este caso? ¿Que vimos el año pasado? Profe, pero es que la lesión enorme procede solamente de algunos tipos de supuestos. Claro, y en la compraventa, ¿podría proceder? O sea, procede en la compraventa, pero ¿procedería en este caso? No, pero no está dentro de los casos. O sea, el ¿Qué? caso como principal más importante es el sobre compraventa de bienes inmuebles. Y en este caso sería un bien mueble, así que no estaría dentro. Exactamente. La lesión no nos sirve para proteger esta desigualdad, porque la lesión enorme procede en la compraventa solamente para bienes inmuebles, ¿ya? Entonces sacamos la lesión. Pero claro, o sea, pareciera ser que nos suena un poco raro esto de decir respetar a rajatabla un contrato con una diferencia tan grosera, ¿ya? Y es ahí donde se ha planteado la posibilidad de que frente a un precio irrisorio ya no está el deber de respetar. Pero esto de nuevo es una propuesta doctrinaria. Como les decía aquí, hay sentencias mitad y mitad. También se ha dicho, hay que respetar, ¿ya? Hay que respetar. De hecho, dame un segundo, American Airlines, cuando pasó esto, American Airlines solita dijo, yo voy a respetar el precio irrisorio, ¿ya? Sigrid, ¿tú querías decir algo? Y en el caso de que, por ejemplo, ya me obligan a que yo venda la camioneta en 100.000 pesos, que fallan
en mi contra y tengo que venderla a ese precio, no podría como establecer dilapidación de los bienes como para salvarme en el último extremo. Usted sabe, igual las cosas, de repente se actúa de mala fe y justificar que yo estoy dilapidando mis bienes por venderla a un precio así. Lo veo difícil. O sea, a ver, primero, como dijimos, no es que haya un deber de vender, sino que probablemente te van a condenar a una indemnización de perjuicio, probablemente el resto del precio, ¿ya? Que tú, por ejemplo, le pagues al consumidor, si te llegan a condenar, 10 millones menos 100, ¿ya? Para que puedas realmente con eso comprar la camioneta, ¿ya? Pero la dilapidación, claro, ahí tendrías que demostrar un vicio del consentimiento, o sea, perdón, una incapacidad, que eso ya es más complicado, no lo veo como para un solo caso. Sí, a propósito, como le decía, el precio irrisorio, se ha planteado esta posibilidad de que en la compraventa, esto lo vamos a ver en contrato, el precio tiene que ser real, ¿ya? Y no es real el precio irrisorio, ¿ya? Y también se ha planteado como aplicar supletoriamente esta regla del precio irrisorio. Bueno, es muy discutido. Como les decía, hay algunos criterios, la buena fe que mencionaron, el precio irrisorio, una desproporción grosera que también mencionaron ustedes, y también hay que tomar en cuenta, ojo, cuándo puede pasar esto, porque hay casos en los cuales yo me creí la oferta, ¿ya? Porque hubo una legítima expectativa o una confianza legítima, porque a lo mejor yo estoy acostumbrada a que en ciertos momentos hayan ofertas en que el precio disminuya menos de la mitad, y eso pasa, ¿ya? O sea, por ejemplo, en Europa hay pasajes baratos, bueno, ahora también en Chile también con esta empresa low cost. Entonces, claro, si nosotros investigamos la posición subjetiva, hay que tomar en cuenta que es distinto a lo mejor una persona que está acostumbrada a comprar computadores que una persona que lo compra por primera vez y puede pensar que es realmente el precio. Es distinto también, por ejemplo, si estamos en una época de ofertas, que pase esto en un Cyber Day o que pase en la época normal, ¿ya? Y recordemos también que en el ámbito del derecho de consumo, la distinción entre contrato gratuito y oneroso se diluye un poco porque a lo mejor una venta por bajo el costo al proveedor le genera el beneficio, o sea, de hecho eso pasa, ¿verdad? Y nadie va a andar alegando diferencia grosera. Probablemente si ustedes han comprado una oferta, a veces te puedes comprar una chaqueta a incluso menos del precio costo, ¿ya? Y eso pasa porque también hay un beneficio de querer liberar, por ejemplo, bodegaje e incorporar otro tipo de bienes. A lo que voy es que esto es una materia muy discutida, hay argumentos de todo, ¿ya? Pero en que se puede plantear o discutir si es que realmente puedo ejercer a rajatabla el derecho del 18, del artículo 18, a que me respeten el precio, o bien habrían ciertas limitaciones. Comentarios que tengan. Ya, y finalizamos con nuestra última fuente, en el fondo de procedencia autónoma discutida, que es el enriquecimiento sin causa, ¿ya? Y acá, claro, algunos dicen esta es una fuente autónoma. Recordemos siempre cuál podría ser enmarcarse en la ley o el hecho suyo, que ya habíamos mencionado las normas que revisamos en la mañana, o decir que no es una fuente autónoma, sino que directamente el deber de devolver, ¿cierto?, y el derecho, por lo tanto, de exigir que se me devuelva esta acción de repetición, de volver a pedir, se incorporaría dentro de la fuente de la ley, por ejemplo, ¿ya? Bueno, el enriquecimiento sin causa injusto, entonces en este caso hay un acrecimiento sin causa o motivo justificado, que obtiene una persona en su patrimonio en detrimento de otra. Por lo tanto, el enriquecimiento sin causa tiene que haber, por supuesto, que enriquecimiento de una parte y empobrecimiento de la otra, ¿ya? Y que la causa del empobrecimiento sea el enriquecimiento del otro, ¿ya? O sea, que el empobrecimiento y el enriquecimiento sean correlativos. Por ejemplo, yo le pago 1 millón a Ítalo, yo me volví 1 millón más pobre, Ítalo se hizo 1 millón más rico, y la causa de que él sea más rico ahora es que yo me volví más pobre. Eso significa que sean correlativas, que hay una relación de causalidad entre el empobrecimiento y el enriquecimiento, ¿ya?
Pero además es importante que este enriquecimiento o desplazamiento patrimonial no tenga una causa que lo justifique, ¿ya? El caso que vimos el año pasado, que lo comentamos en la mañana, ¿cierto? A propósito de los cuasicontratos. Vamos a inventar. Yo creo que hay una ley que dice que a todas las personas con nombre, que su primer nombre parta con la I, tengo que pagarle 1 millón. Y le pago el millón a Ítalo. Y esa ley no existe. Entonces, ahí hay un pago de lo no debido, hay un desplazamiento patrimonial, pero no hay ninguna causa legal que lo justifique. Entonces, lo que procede es volver a pedir, ¿ya? Y está como dice ahí, actio in reemverso, acción de reembolso, de devuelta, ¿ya? En España también se suele llamar acción de regreso, ¿ya? Acción de repetición. Y esta acción, bueno, el artículo 1467, lo vimos el año pasado, ¿verdad? Todas las obligaciones tienen que tener una causa, ¿ya? Si no hay causa, entonces no hay obligación y por lo tanto el pago no se paga bien, ¿verdad? Sino que hay un derecho de solicitar la devolución. ¿Cuáles son los casos de enriquecimiento sin causa? En nuestro ordenamiento jurídico chileno, el pago lo no debido, la accesión, de nuevo, les pido por favor que revisen estas normas, las prestaciones mutuas, nulidad de los actos del incapaz, nulidad del pago, la lesión enorme en la compraventa, acción de reembolso del comunero contra la comunidad, responsabilidad extracontractual por hecho de terceros, la agencia oficiosa, recompensa en la sociedad conyugal, actos del marido que dan a los acreedores de acción sobre los bienes de la mujer, siempre que los actos sean en utilidad personal de la mujer, y hasta la concurrencia del beneficio de la mujer, ¿ya? Estos son casos especialmente regulados de enriquecimiento sin causa, ¿ya? Fuera de estos, si hay una acción general de reembolso, claro, entonces viene ahí nosotros vamos a entrar a discutir si es que el enriquecimiento sin causa es una fuente autónoma o no de la obligación, ¿ya? Ahora, el enriquecimiento sin causa nos da origen a la acción de reembolso o de repetición, actio in reemverso, ¿ya? O en otros sistemas también llamado acción de regreso. Recuerden, repetir, volver, pedir, volver a pedir, ¿ya? Es una acción personal, patrimonial, renunciable, cedible, transmisible, prescriptible, 5 años, no lo dice expresamente la ley, pero cuando la ley no dice nada, supletoriamente pareciera ser que el régimen común es el régimen que establece un plazo general de 5 años de prescripción. La carga de la prueba, la persona que solicita la repetición, ¿verdad? Y lo puedes probar de acuerdo a cualquier medio de prueba que establece la legislación. ¿Comentarios o dudas? Observaciones. ¿No? Bueno, entonces hemos terminado ya lo que teníamos que revisar hasta el día de hoy. Y por lo tanto, ya la próxima clase partimos con clasificación de las obligaciones, ¿ya? Entonces, está arriba la guía de trabajo, correspondiente también a todo lo que es fuente de las obligaciones. Yo en este instante les voy a subir el PowerPoint para que puedan revisarlo también. ¿Algún otro comentario que tengan? ¿Profe? ¿Sí? ¿Profe? ¿Pudo revisar lo del texto de Abeliuk a ver cuál es el que vamos a utilizar finalmente por la distinción de las páginas que se nos había dado? Sí, el Abeliuk, o sea, vamos a revisar el que está en la biblioteca, que entiendo que es el 2015, ¿ya? Lo que yo les voy a mandar próximamente, dentro de hoy o mañana, yo creo que mañana en realidad, es la distribución nueva de las páginas. Pero el que vamos a utilizar es el de la biblioteca, que es editorial jurídica, parece que es el 2015. Ya, profe, gracias. ¿Ya? ¿Algún otro comentario? Ya, entonces quedamos hasta aquí con la parte videoconferencia y nos estaríamos viendo entonces la próxima semana, ¿ya? Chao, profe, gracias. Profe, disculpe, cualquier duda le puedo enviar un correo, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto. Ya, gracias.
quedo conectada también todo este rato, pero obviamente pueden mandar correos sin ningún problema. Ya, profe, gracias. Chao.